Para continuar con nuestro estudio sobre las propiedades de las transformaciones lineales, vamos a definir un conjunto, el conjunto llamado núcleo o kernel de una transformación lineal. Supongamos que tenemos una transformación lineal que toma vectores de B y los lleva a W. Definimos como kernel o núcleo de T como el conjunto de todos los vectores que bajo T llegan a cero. Este es un conjunto del dominio. Por ejemplo, las derivadas son funciones lineales. Suma de funciones lineales son funciones lineales. Este operador se llama el operador de Laplace. La ecuación de Laplace es el laplaciano de phi igual a 0. Noten que en este caso, la ecuación de Laplace, las soluciones de la ecuación de Laplace son en realidad elementos del núcleo del operador de Laplace. El operador de Laplace es muy útil. Por ejemplo, en este caso, la ecuación de Laplace puede representar un campo eléctrico o un campo gravitacional en el vacío. Es decir, ese potencial representa algo físico. O sea, los elementos del kernel, en este caso, nos pueden representar potencial eléctrico, potencial gravitacional o otro tipo de potencial. De la misma forma, aquí tenemos otra combinación lineal de derivadas que nos da un operador lineal. Este es el operador de D'Alembert. Cuando pedimos que una función, al hacerle aplicado el operador de D'Alembert, nos da 0, se dice que tenemos la ecuación de onda. En este caso, noten que las funciones que satisfacen la ecuación de onda son elementos del kernel del operador de D'Alembert. Y al mismo tiempo podemos decir que son soluciones de la ecuación de onda. Las soluciones a la ecuación de onda pueden representar notas musicales, pueden representar sonidos básicamente cualquier sonido, pueden representar vibraciones electromagnéticas, vibraciones de un temblor. Entonces, los elementos del kernel para estos operadores tienen una representación real. Tenemos un conjunto abstracto, pero puede representar algo que existe. Igual, si queremos resolver un sistema de ecuaciones lineales, lo podemos representar como un sistema como una multiplicación de una matriz por un vector. Y si ese vector nos da 0, ese producto de la matriz por el vector columna nos da 0, este vector columna es un elemento del kernel de la matriz. El kernel nunca es un conjunto vacío. El 0 siempre está en el kernel. Sabemos que 0 por b nos da 0. Entonces, si aplicamos t a 0 al vector 0, el 0 lo podemos escribir como 0 por b. Como tenemos una función lineal, podemos sacar el 0, pero eso nos da 0 por tb. Eso siempre es 0. Por lo tanto, el vector 0 siempre va al 0. Eso implica que el kernel siempre tiene al 0. El kernel nunca es vacío. Pero además, el kernel es un subespacio vectorial del dominio. Porque si tenemos dos vectores, podemos ver que cualquier combinación lineal de esos vectores está en el kernel. Efectivamente. Si le aplicamos t a esa combinación lineal y ocupamos que t es una función lineal, podemos sacar alfa 1, alfa 2 y nos queda t aplicado b1 y t aplicado b2. Pero como b1 y b2 son elementos del kernel, nos da 0. Por lo tanto, esa combinación lineal nos da 0. Quiere decir que b es un elemento del kernel. Por lo tanto, si tenemos dos vectores del kernel, cualquier combinación lineal de esos dos vectores está en el kernel. Por lo tanto, el kernel es un subespacio vectorial del dominio.
el kernel tiene una propiedad importante y nos ayuda a caracterizar la transformación lineal. Si el kernel solamente tiene al 0, tiene un único elemento y es el 0, entonces la transformación es inyectiva. Recuerden que una función es inyectiva si dos elementos bajo T coinciden, implica que esos elementos del dominio tienen que ser iguales. O sea, que también otra forma de decirlo es que si tenemos dos elementos del dominio diferentes, bajo T tienen que ir a puntos diferentes o a vectores diferentes. Entonces, supongamos que tenemos dos vectores que bajo T llegan al mismo vector. Es decir, que T aplicado a B1 es igual a T aplicado a B2. Entonces, podemos despejar T de B2, pasamos del otro lado, eso es 0. Pero como la transformación es lineal, nos queda T de B1 menos B2, que es igual a 0. Es decir, B1 menos B2 pertenece al kernel, pero en el kernel solamente tenemos al 0. Es decir, B1 menos B2 tiene que ser igual a 0, por lo tanto, B1 es igual a B2. Es decir, si dos elementos del dominio bajo T llegan al mismo vector, esos dos elementos tienen que ser iguales. Por lo tanto, si el kernel solamente tiene al 0, la función T es inyectiva. Fíjense cómo este elemento determina propiedades de la transformación lineal. Otra propiedad que nos dicta el kernel de la transformación es que cuando es 0, o sea, cuando el único elemento que pertenece al kernel es el 0, entonces, si tenemos vectores linealmente independientes, bajo T tienen que llegar a vectores linealmente independientes. Es decir, siempre que agarremos un conjunto de vectores linealmente en el dominio, tienen que darnos un conjunto de vectores linealmente independientes en el contradominio. Eso es cuando el kernel de T solamente contiene al 0. Bien. Supongamos, para demostrar esta afirmación, supongamos que tenemos escalares de tal forma que nos da una combinación nula de T de B1, T de B2, T de Bn. Tenemos esta combinación lineal nula. Como es lineal, podemos factorizar la T. O sea, esta T aplicada a esta combinación lineal también es igual a esta expresión. Esta es la que estamos suponiendo que es 0. ¿Pero qué quiere decir? Que esta combinación lineal es igual a 0. Es decir, pertenece al kernel. Pero como el kernel solamente tiene al 0, esa combinación lineal tiene que ser 0. Pero estamos suponiendo que los vectores B1, B2 hasta Bn son linealmente independientes, por lo tanto, alfa 1, alfa 2 hasta alfa n tienen que ser 0. Es decir, cualquier combinación lineal nula de estos vectores que están en el contradominio implican que los escalares son 0. Por lo tanto, este conjunto de vectores tiene que ser linealmente independiente. Por lo tanto, si el kernel de la transformación lineal es 0, siempre vamos a tener que conjuntos de vectores linealmente independientes van bajo T a conjuntos linealmente independientes. Posteriormente veremos la definición de otros conjuntos importantes para las transformaciones lineales.